Nueva York, 12 de noviembre de 2001, apenas 2 meses después de los atentados del 11S, suceso que sin lugar a duda dejó en shock a los neoyorquinos y al mundo entero. Desde entonces, la aviación cambió para siempre y la ciudad todavía estaba sumida en un estado de alerta. Ese día, en el aeropuerto JFK de Nueva York, un Airbus A300-600 de matrícula November 14053, operando el vuelo 587 de American Airlines, se estaba preparando para realizar un vuelo a la República Dominicana. En total, había 260 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes. En la cabina se encontraba el comandante Edward States, de 42 años, que tenía más de 8.000 horas de vuelo. A su derecha estaba el copiloto Stan Moulin, de 34, que para ese momento tenía unas 4.400 horas de vuelo. En este tramo, el copiloto Moulin sería quien vuele la aeronave, mientras que el comandante se encargaría de las comunicaciones y de supervisar los sistemas. A las 9 de la mañana, el vuelo 587 dejó la puerta de embarque y se dirigió a la pista 31 izquierda. Tras el despegue, tendrían que hacer un giro a la izquierda y continuar su ascenso sobre la bahía de Jamaica y luego sobrevolar el suburbio de Bell Harbor antes de poner rumbo sur sobre el Océano Atlántico. Enfrente de ellos había un Boeing 747 de Japan Airlines que estaba rodando hacia la misma pista para despegar. Antes de seguir con la cronología, es necesario aclarar que cuando los aviones avanzan en la masa de aire, las puntas de sus alas generan una estela turbulenta, como dos grandes remolinos. Cuanto más grande es la aeronave, más grande y más fuerte es la estela turbulenta que genera. Por eso es muy importante esperar un rato antes de despegar, para que la estela del avión precedente se disipe lo más posible. A las 9:11, el 747 de Japan Airlines despegó de la pista 31 izquierda. Un minuto después, el controlador autorizó al vuelo 587 a ocupar la pista. American 587 pesado, Torre de Kennedy, cuidado con la estela turbulenta, pista 31 izquierda, autorizado a ocupar y mantener. A las 9:13, recibieron autorización para despegar. El copiloto Moulin estaba preocupado por la estela turbulenta del 747 que había despegado delante de ellos y le preguntó al comandante: ¿Estás satisfecho con esa distancia? A lo que él le respondió: vamos a estar bien una vez que estemos despegando. Se supone que estará a 5 millas para cuando estemos en el aire. Esa es la idea. A las 9:14 el vuelo 587 despegó. Los pilotos subieron el tren de aterrizaje, los flaps, y empezaron a seguir su ruta programada, ascendiendo sobre la bahía de Jamaica. Apenas un minuto después del despegue, el vuelo 587 se topó con turbulencia, probablemente la estela turbulenta del 747 de Japan Airlines. El copiloto Stan Moulin decidió actuar con firmeza y usó sus pedales para mover el timón a fin de nivelar el avión. El comandante States dijo: «Un poco de estela turbulenta, ¿no?», a lo que el copiloto respondió: «Sí». Durante los próximos 10 segundos, Stan Moulin estuvo luchando contra la turbulencia y aplicando varias correcciones con los alerones, elevadores y el timón. Incluso pidió potencia máxima en los motores. Sorprendido, el comandante le preguntó: «¿Estás bien?». Apenas 3 segundos después, mientras volaba a una velocidad de 250 nudos y a una altitud de 2.500 pies, se escuchó un gran golpe y el avión empezó a descender. Eventualmente entró en un tirabuzón del cual nunca se recuperó. Durante su caída, los dos motores se desprendieron de las alas y la grabadora de voz de cabina y la de datos de vuelo dejaron de registrar. Finalmente, a las 9:16, el vuelo 587 se estrelló en el barrio residencial de Bell Harbor, en Queens, apenas 106 segundos después del despegue. El impacto no solo destruyó al avión, sino también 9 casas. Todas las 260 personas a bordo murieron, así también como 5 personas en tierra, siendo un total de 265 víctimas, convirtiendo este suceso en el segundo peor accidente aéreo en la historia del país. El accidente parecía un eco de los atentados del 11S, que habían ocurrido apenas 2 meses antes. Todos temían lo peor, pero por suerte los investigadores descartaron rápidamente que esto se tratara de un atentado. A 1,6 kilómetros del punto de impacto, en la bahía de Jamaica, se encontró el estabilizador vertical del A300, revelando que el avión no había impactado en una pieza.
sino que el timón se había desprendido en pleno vuelo. El estabilizador vertical y el timón son una pieza esencial para la estabilidad y control direccional del avión. Tal como dice el nombre, sirve para controlar el eje vertical de una aeronave. Sin él, el avión se vuelve prácticamente incontrolable. El estabilizador del A300 estaba unido al fuselaje por 6 puntos de anclaje de fibra de carbono. Los 6 estaban rotos de una manera muy particular. Parecía una fractura por tensión, como si alguien los hubiera arrancado de cuajo. Al mirar la información de la grabadora de datos, los investigadores descubrieron que el copiloto Moulding movió el timón de una manera muy agresiva de izquierda a derecha y viceversa en un intervalo muy corto de tiempo, tan solo 10 segundos. Mientras atravesaba la estela turbulenta del 747 precedente, apretó los pedales 5 veces hasta el fondo, causando una deflexión máxima del timón. Esto era una respuesta inusual. El timón se usa muy poco durante el vuelo, rara vez se deflecta hasta el límite. Una de las situaciones en las que es necesario aplicarlo de manera sostenida es durante aterrizajes con viento cruzado o para recuperarse de un tirabuzón. Seguro te preguntarás, ¿y esto qué tiene que ver con el accidente? Los investigadores realizaron pruebas de resistencia del estabilizador vertical. Según Airbus, el estabilizador era capaz de soportar una presión de 100.000 kilos. Cuando el copiloto Moulding movió el timón 5 veces hasta su deflexión máxima, la aeronave empezó a deslizar y derrapar de un lado a otro. En ese momento, el avión estaba volando a unos 250 nudos, más de 450 km por hora, por lo que la tensión aerodinámica en el Airbus, de 130 toneladas, debió ser extraordinaria. Los investigadores concluyeron que el estabilizador vertical se vio sometido a una fuerza de unos 200.000 kilos, más del doble de lo que podía soportar. Esto significaba que con la simple manipulación de los controles, el copiloto rompió su aeronave. Ahora, ¿cómo es que un piloto bien entrenado y con varias horas de vuelo hubiera hecho esto? La NTSB indagó en la carrera del copiloto Moulding y sus antecedentes. Uno de sus colegas testificó que en 1997 estaba volando como comandante de un Boeing 727 con el copiloto Moulding. Mientras el avión estaba a unos 1500 pies en ascenso, atravesó la estela turbulenta de un avión precedente. El avión se inclinó levemente y solo hubiera sido necesario aplicar un poco de comando hacia un lado para estabilizarlo. Sin embargo, él recordó que Stan Moulding apretó los pedales con firmeza para mover el timón. La maniobra fue violenta y sorprendió al comandante. Luego del suceso, los dos discutieron sobre lo acontecido y el comandante le preguntó por qué había reaccionado de esa forma. Moulding le respondió que uno de los programas de entrenamiento de la aerolínea decía que había que actuar de esa forma ante una estela turbulenta. Al indagar en el entrenamiento que American Airlines le brindaba a sus pilotos, los investigadores se toparon con el Advanced Aircraft Maneuvering Program. Una de las pruebas de este programa consistía en la recuperación de una estela turbulenta. Los pilotos practicaban esta maniobra en un simulador de vuelo y durante el escenario, el avión se inclinaba unos increíbles 90 grados en una dirección y el piloto tenía que recuperarse lo antes posible. Para conseguirlo, tenía que usar el timón de una manera muy agresiva. Sin lugar a duda, el entrenamiento era exagerado. La estela turbulenta rara vez haría que un avión del tamaño de un A300 se inclinara más de 10 grados en cualquier dirección. Es decir, el entrenamiento no se adaptaba a la realidad. Peor aún, además de exagerado, el entrenamiento era peligroso. Stan Moulding, al igual que otros pilotos que recibieron este entrenamiento, volaban con la idea que una estela turbulenta podía prácticamente dar vuelta a su avión si no reaccionaban de manera agresiva. Esto explica el inusual pilotaje del copiloto durante la turbulencia. No hay duda que el avión atravesó una estela turbulenta, pero cuando el copiloto empezó a actuar, empeoró la situación. Aplicó timón de un lado a otro en rápidas sucesiones, al igual que alerones, en ocasiones, cruzando los controles, y no dejó que el avión se estabilizara en una posición. Simplemente, no se dio cuenta que sus comandos estaban causando el vuelo errático, o dicho de otra forma, que estaba luchando contra él mismo. Y en última instancia, tampoco se dio cuenta que sus acciones arrancaron el estabilizador vertical. Como último factor contribuyente, tenemos al propio avión.
En el A300, a medida que gana velocidad, el recorrido de los pedales va disminuyendo. En tierra, su recorrido máximo es de 10 centímetros, pero a 250 nudos, unos 460 km por hora, el mecanismo se vuelve mucho más sensible y esa distancia se reduce a solo 4 centímetros. Por lo que es muy probable que el copiloto no se diera cuenta que estaba desplegando el timón a tope. El vuelo 587 no sería el primer caso. Entre 1991 y 2001 se reportaron 10 sucesos en los que el estabilizador vertical sobrepasó los 100.000 kilos de presión. Ninguno de estos terminó en accidente, pero llamaba la atención que fuera un problema tan recurrente, considerando que el estabilizador vertical y el timón son un componente esencial del avión. De hecho, el sistema del timón del A300-600 es el más sensible de todos los aviones de pasajeros. American Airlines acusó a Airbus de no brindarles esta información para entrenar a los pilotos, ya que pensaban que no había un límite para el uso del timón, mientras que Airbus acusó a la aerolínea de no entrenar bien a sus pilotos sobre el uso del timón. La NTSB tuvo problemas para determinar qué factor fue más contribuyente en el accidente. La mayoría estaba de acuerdo que el sistema del timón era extremadamente sensible. Dicho esto, ¿podemos decir que el accidente fue responsabilidad completa del copiloto Stan Moulin y que esto no fue más que un caso aislado? ¿O acaso el sistema del timón del A300 era demasiado sensible y solo era cuestión de tiempo hasta que alguien arrancara el estabilizador? ¿O por qué American Airlines jamás se planteó la idea que tanto el timón como cualquier otra superficie aerodinámica tiene sus límites? ¿Era necesario que Airbus les avisara?